Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. La especialización y la división del trabajo. Tatiana Cristina Vaquero Triana. Mauricio Esteban Pérez Rodríguez. Gisela Galindo. Jaime Eduardo Callejas Pinillos. La división del trabajo y la especialización en lo público y en lo privado. Distinguidas personas presentes, hoy me complace dirigirme a ustedes sobre un concepto fundamental que ha dado forma a nuestra sociedad y economía a lo largo de los siglos, la división del trabajo. Este concepto no solo es un pilar de la organización de la sociedad, sino que también es esencial tanto en el sector público como en el sector privado, y su influencia se extiende por toda la historia de la humanidad. La división del trabajo, en su esencia, implica la especialización de tareas y funciones entre individuos o grupos dentro de una organización o comunidades con el propósito de aumentar la eficiencia y la productividad. Esta estrategia ha demostrado ser un catalizador de procesos económicos y sociales a lo largo de los siglos, y hoy exploraremos una evolución en ambos sectores. En el sector público, la división del trabajo encuentra sus raíces en la antigua civilización, como en el Imperio Romano, donde se observa una especialización de roles de la administración pública. Funcionarios públicos se encargan del recaudo de impuestos, administrar justicias, mantener la defensa y otros aspectos de gobierno. Con el tiempo, estos conceptos se desarrolló aún más en la monarquía y en el sistema burocrático. Hoy el sector público, la división del trabajo se refiere a la distribución de funciones y responsabilidades dentro de diferentes niveles y departamentos de gobierno. Cada entidad gubernamental se especializa en un área específica, como la educación, la salud, la seguridad y la justicia, con funcionarios públicos altamente especializados que desempeñan roles cruciales en las administraciones del Estado. Por otro lado, el sector privado, la división del trabajo experimentó un renacimiento durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Gracias a la observación del economista Adam Smith, Smith notó que la especialización y la subdivisión de tareas en la producción industrial aumentaba la productividad y la eficiencia de manera significativa. Hoy, el sector privado, la división del trabajo se traduce en subdivisión de tareas y responsabilidades dentro de las empresas o organizaciones. Esto implica que los trabajadores se especialicen en tareas específicas, lo que resulta en mayor destreza y eficiencia. Por ejemplo, en una fábrica de automóviles vemos trabajadores que se dedican al montaje de motores, otros a la instalación de ventanas y otros a la pintura de la carrocería. Sin embargo, es importante recordar que aunque la división del trabajo es una herramienta poderosa para aumentar la eficiencia, también puede presentar desafíos. Puede conducir a la falta de densidad de los habitantes y una dependencia excesiva a ciertas áreas. Por lo tanto, encontrar un equilibrio adecuado en su implementación es esencial para cualquier sector. En conclusión, la división del trabajo ha sido el motor del desarrollo económico y social a lo largo de los siglos, tanto en el sector público como en lo privado. Este concepto nos recuerda la importancia de la especialización y la cooperación de ejecutar tareas para alcanzar niveles más altos de eficiencia y productividad. Al abrazar sus beneficios y abordar sus desafíos, podemos continuar avanzando hacia el futuro más próspero y equitativo. Gracias. Características de la división del trabajo y la especialización en lo público y en lo privado. Distinguidos asistentes, hoy me gustaría explorar las características fundamentales de la división del trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, reconociendo que ambas tienen particularidades influyentes en su aplicación y efectividad. Conocemos por el sector público. En este ámbito, la división del trabajo se traduce en la especialización de funciones gubernamentales. Esto significa que diferentes unidades, departamentos o agencias gubernamentales
fundamentales se especializan en un área específica como la salud, la educación, seguridad, transporte y muchas más. Cada una de estas entidades tiene la responsabilidad de llevar a cabo funciones especializadas en beneficio de la sociedad. Otra característica única del sector público es la presencia de múltiples niveles de gobierno. En muchos países, del gobierno central hasta los gobiernos locales y regionales, cada nivel tiene sus propias responsabilidades y competencias específicas. Esta estructura multicapaz contribuye a la división del trabajo entre los niveles de gobierno, lo que puede ser esencial para una gobernanza efectiva. Además, el sector público se involucra en la regulación y supervisión de diversas actividades en la sociedad, como la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las leyes laborales. Esta regulación y supervisión son esenciales para garantizar el bienestar de la sociedad y el cumplimiento de las normas. La planificación y gestión de los recursos públicos son aspectos críticos de la división del trabajo en el sector público. Cada entidad gubernamental se encarga de planificar y ejecutar proyectos y programas en una área específica, asegurando la asignación eficiente de los recursos. La rendición de cuentas y la transparencia son principios fundamentales en el sector público, dado que el gobierno trabaja en nombre de la sociedad. La división del trabajo conlleva la responsabilidad de rendir cuentas y garantizar la transparencia en la toma de decisiones y el uso de recursos. Por último, la división del trabajo en el sector público tiene que ligar con desafíos financieros y presupuestos. La asignación de recursos financieros es crítica, ya que las entidades gubernamentales deben gestionar presupuestos limitados para llevar a cabo sus funciones. Ahora, al mirar el sector privado, vemos que también tienen sus características distintivas de la división del trabajo. Las especializaciones de tareas es una característica más destacada en las organizaciones empresariales. Los empleados se especializan en tareas específicas dentro de la organización. Esto significa que cada individuo se enfoca en realizar un conjunto limitado de actividades en lugar de desempeñar múltiples roles. La calidad consiste en una ventaja adicional de la división del trabajo en el sector privado. La especialización contribuye a un mayor consistente y calidad en productos o servicios ofrecidos por la empresa. Los trabajadores que se especializan en una tarea específica tienen más probabilidad de realizar de manera uniforme y con alta calidad. La flexibilidad organizacional es una característica esencial. La división de trabajo permite que las organizaciones sean más flexibles y adaptables a las cambiantes condiciones del mercado. Puede ajustar fácilmente a las fuerzas laborales y los recursos en función de las necesidades cambiantes. La claridad de los roles y responsabilidades es fundamental. En una organización con división del trabajo, los roles y responsabilidades de los empleados suelen estar definidas. Esto reduce la confusión y la duplicación de esfuerzos dentro de la empresa. Ventajas de la división del trabajo y la especialización en lo público y en lo privado. Honorables presentes, hoy me gustaría explorar el impacto de las ventajas tanto de la especialización y la división del trabajo en dos esferas fundamentales de nuestra sociedad, el sector público y el sector privado. Comencemos con el sector público. La especialización y la división del trabajo en este ámbito ofrecen una serie de ventajas cruciales para la administración gubernamental y la prestación de servicios a la ciudadanía. Entre estas ventajas destacan la eficiencia y la productividad, al permitir que los funcionarios públicos se concentren en tareas específicas en las que son expertos. Logramos una ejecución más eficaz de proyectos y una mejor prestación de servicios públicos. La mayor calidad es otra ventaja significativa. La especialización permite que los funcionarios adquieran habilidades
y conocimientos profundos en sus áreas de especialización, lo que mejora la toma de decisiones y beneficia a los ciudadanos. La reducción de costos es un aspecto importante, ya que la división del trabajo puede conducir a la optimización de procesos, lo que es especialmente relevante en un contexto de recursos limitados. Además, la especialización nos permite centrarnos en la experiencia del usuario, garantizando que los ciudadanos reciban servicios más efectivos y satisfactorios. También se traduce en una mayor velocidad de respuesta del gobierno, lo que es esencial en situaciones de emergencia o necesidades cambiantes. La planificación y gestión de recursos públicos mejoran gracias a la especialización, ya que los funcionarios y las agencias se centran en áreas específicas como salud, educación o seguridad. Esto también conduce a roles y responsabilidades más claros, reduciendo la duplicación de esfuerzos y la confusión en la administración pública. La formación de expertos en políticas públicas es esencial para la formulación y la implementación efectiva de políticas, y la especialización lo facilita. Además, fomenta la cooperación, asociación y contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones y el uso de recursos públicos. Pasemos ahora al sector privado, donde la especialización y la división del trabajo también desempeñan un papel vital en el éxito empresarial. Aquí esas estrategias ofrecen ventajas adicionales, como el aumento de la eficiencia y la productividad, de lo que se traduce en una mayor producción y reducción de costos. La calidad consistente es una característica esencial, ya que la especialización conduce a productos y servicios uniformes y de alta calidad. Además, las economías de escala pueden aprovecharse al producir en grandes cantidades, lo que reduce los costos unitarios. La flexibilidad organizacional es clave para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado, y la división del trabajo permite ajustar la fuerza laboral y los recursos fácilmente. Roles claramente definidos y una supervisión simplificada son ventajas adicionales que reducen la confusión y mejoran la gestión. Sin embargo, es importante reconocer que la especialización extrema puede llevar a la falta de motivación entre los empleados, y la dependencia de habilidades específicas puede ser un desafío si un trabajador altamente especializado abandona la organización. En resumen, tanto en el sector público como en el privado, la especialización y la división del trabajo son estrategias fundamentales para aumentar la eficiencia, la productividad y la calidad. Estas ventajas son esenciales para el éxito y la competitividad en ambos ámbitos, pero deben equilibrarse con la necesidad de adaptación y coordinación en un entorno con constante cambio. Muchas gracias. Desventajas en la división del trabajo y la especialización en lo público y en lo privado. Respetados asistentes, hoy me gustaría abordar un tema que es esencial tanto en el sector público como en el sector privado: las desventajas y desafíos asociados con la especialización y la división del trabajo. Aunque estas estrategias ofrecen ventajas considerables, es importante reconocer que también conllevan preocupaciones que deben ser tratadas con atención y cuidado. Comencemos por el sector público. En este ámbito, la especialización extrema puede dar lugar a una falta de diversificación de habilidades entre las funciones públicas. Si todos se centran en el área altamente especializada, podemos enfrentar dificultades para abordar problemas multidisciplinarios que requieren un enfoque más amplio. La dependencia excesiva de ciertos expertos puede ser perjudicial en situaciones complejas. La rigidez organizativa es otra preocupación. Una división del trabajo demasiado rígida puede dificultar la adaptación a cambios repentinos o emergencias imprevistas. Las estructuras altamente especializadas pueden volverse lentas en la respuesta a nuevas necesidades o crisis, lo que puede ser perjudicial. La coordinación efectiva es esencial en el sector público, pero puede ser un desafío cuando múltiples departamentos o agencias gubernamentales están altamente especializados. La falta de comunicación y coordinación pueden resultar en la duplicación de esfuerzos y la ineficiencia en la prestación de servicios. La burocracia y la complejidad pueden surgir cuando la división del trabajo se fragmenta demasiado. Esto puede dar lugar a procedimientos administrativos engorrosos y dificultar la toma de decisiones, la implementación de políticas de manera oportuna. Además, la especialización puede llevar a una falta de comprensión
holística, los funcionarios pueden estar tan enfocados en sus áreas de especialización que pierden de vista la imagen completa, la interconexión de los problemas y desafíos más amplios. La dependencia de expertos extremos es otra preocupación, ya que en algunos casos la especialización puede llevar a una dependencia excesiva de consultores externos. Esto puede aumentar los costos y sofocar la autonomía del gobierno. Estos son solo algunos ejemplos de los desafíos que pueden surgir en el sector público, debido a que a la especialización y la visión del trabajo. Sin embargo, es importante señalar que estas desventajas pueden abordarse mediante una gestión efectiva, cuidadosa y una cultura organizativa que fomente la adaptabilidad y la colaboración interdepartamental. En cuanto al sector privado, también enfrenta desafíos relacionados con la especialización y la división del trabajo. La monotonía y la falta de motivación puede surgir entre los empleados que realizan tareas altamente especializadas, lo que puede afectar la satisfacción laboral y la productividad. La dependencia de habilidades específicas es otra preocupación. Si un empleado altamente especializado abandona la organización, puede ser difícil encontrar un reemplazo adecuado con las mismas habilidades y conocimientos, lo que puede interrumpir las operaciones de la empresa. Además, pueden haber desigualdades de la carga de trabajo, lo que puede generar tensión en el trabajo. La falta de flexibilidad también puede ser un problema, ya que una división de trabajo rígida dificulta la adaptación a cambios en el entorno empresarial. La comunicación puede ser un desafío cuando los empleados están altamente especializados, ya que pueden tener dificultades para comprender los aspectos del trabajo de otros especialistas. Esto puede obstaculizar la colaboración y la resolución de problemas. A pesar de estas desventajas, es importante recordar que muchas de ellas pueden ser mitigadas o superadas con una gestión cuidadosa y estrategias organizacionales adecuadas. La clave radica en encontrar un equilibrio entre la especialización necesaria para la eficiencia y la flexibilidad requerida para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y la La especialización y la división del trabajo. Chicos, hoy vamos a aprender sobre la división del trabajo y la especialización y cómo se aplica tanto en el sector público como en el privado. Interesante. ¿Por dónde empezamos, Tatiana? Estoy intrigado. Adelante, Tatiana. Sí, cuéntanos más. Bien, en el sector público, como en el gobierno, la división del trabajo significa que diferentes departamentos se encargan de tareas específicas. Por ejemplo, uno maneja la educación, otro la salud y otro la seguridad. Entiendo. Eso ayuda a que el departamento se enfoque en lo que mejor sabe hacer. ¿Y qué hay en el sector privado? En el sector privado, como las empresas, la división del trabajo también es crucial. Aquí las empresas se especializan en la producción de bienes o servicios. Por ejemplo, una fábrica de automóviles se enfoca en hacer automóviles de alta calidad. ¿Y cómo beneficia esto a la sociedad? Bueno, en el sector público, la especialización asegura que cada departamento ofrezca servicios de calidad a la comunidad. En el sector privado, la especialización permite que las empresas sean competitivas y eficientes, lo que a menudo resulta en productos de mejor calidad y precios más bajos. Pero, ¿hay desventajas en alguno de los sectores? Sí, el sector público a veces la burocracia puede hacer que las cosas sean lentas. Y en el sector privado, la competencia puede llevar a algunas empresas a cortar pasos para reducir los costos. Entonces, ¿la clave está en encontrar un equilibrio?
Exacto, Gisela. La clave está en encontrar un equilibrio para que ambos sectores funcionen de manera eficiente y beneficien a la sociedad en general. Gracias, Tatiana. Ahora entiendo mejor la división del trabajo y la especialización en lo público y lo privado. ¡Qué bien! Chicos, tengo una idea genial para mejorar nuestra forma de trabajo en el huerto comunitario. ¿En serio, Tatiana? Cuéntanos. Sí, dinos qué tienes en mente. Estoy intrigado. Adelante, Tatiana. Bueno, sabe que hemos estado plantando de todo un poco, desde tomate hasta zanahoria, pero creo que deberíamos especializarnos en ciertos cultivos. ¿Especializarnos? ¿A qué te refieres? Exacto, Gisela. A lo que se refiere Tatiana es que cada uno de nosotros se encargue de cultivar un tipo específico de vegetal. Por ejemplo, yo me ocuparía de los tomates, Jaime de las zanahorias, Gisela de las lechugas y Tatiana de los pimientos. Suena interesante, pero ¿cuál sería la ventaja de hacer eso? La ventaja es que al especializarnos podemos volvernos expertos en el cultivo de un solo producto. Eso significa que podemos mejorar la cantidad y la calidad de lo que producimos. Además, ahorramos tiempo, ya que no tenemos que aprender sobre todas las plantas. Mauricio, ¿pero no habría desventajas? Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno de nosotros tiene una mala temporada? Buena pregunta, Jaime. Es cierto que si dependemos completamente de un solo cultivo, podemos enfrentar riesgos si las condiciones no son ideales, pero podríamos ayudarnos mutuamente en esos momentos difíciles y diversificar un poco nuestras plantaciones para mitigar esos riesgos. En resumen, la especialización puede aumentar la eficiencia y la calidad, pero también puede tener riesgos si no estamos preparados para enfrentarlos. Perfecto, chicos. La división del trabajo y la especialización pueden ser una forma efectiva de hacer crecer nuestro huerto comunitario. A poner manos a la obra. Me gusta la idea de ser experta en lechugas. Vamos a probarlo. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad de los pimientos, a trabajar en equipo. Vamos a probarlo. El grupo se pone manos a la obra, cada uno cuidando su cultivo especializado, mientras disfrutan de las ventajas y enfrentan los desafíos de su nueva estrategia de trabajo en equipo. Carlos, representante de una empresa privada. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de la división del trabajo y la especialización en el ámbito privado. En una empresa privada, cada individuo se especializa en una tarea específica para lograr un objetivo común. Esto significa que cada uno de nosotros se enfoca en nuestras habilidades y conocimientos particulares para ser más eficientes en lo que hacemos. Por ejemplo, en nuestra empresa tenemos departamentos específicos para el marketing, ventas, recursos humanos y contabilidad. Claudia López, representante de una institución gubernamental. Hola Carlos, efectivamente en el sector público también aplicamos la división del trabajo y la especialización. En las instituciones gubernamentales tenemos diferentes áreas encargadas de diferentes aspectos de la administración pública como la educación, la salud, la seguridad, entre otros. Cada uno de estos sectores cuenta con profesionales especializados que se dedican exclusivamente a su campo de expertos para brindar un servicio eficiente. Víctor, emprendedor. Hola a todos. Como emprendedor, también he experimentado en primera persona los beneficios de la división del trabajo y especialización en mi negocio. Cuando inicié mi empresa me di cuenta que no podía hacerlo todo yo solo. Por eso, contraté a personas con habilidades específicas, como expertos en marketing, contadores y diseñadores gráficos. Cada uno de ellos se encarga de su tarea de especialización, permitiéndome centrarme en la dirección estratégica de mi negocio. Lucy, trabajadora independiente. Buen día para todos. A diferencia de Claudia, Carlos y Víctor, yo soy una trabajadora independiente. No tengo un equipo o una empresa detrás de mí, pero aún así aplico la división del trabajo y me especializo en mi campo. Por ejemplo, soy programadora y me enfoco en el desarrollo de aplicaciones móviles.
Me he especializado en este campo para poder ofrecer un servicio de alta calidad a mis clientes. Carlos, representante de una empresa privada. Está claro que la división del trabajo y la especialización tanto en lo público como en lo privado tiene muchas ventajas. Nos permite ser más eficientes y productivos al tiempo que nos permite aprovechar al máximo nuestras habilidades y conocimientos. Además, al especializarnos podemos desarrollar una mayor experiencia en nuestro campo y ofrecer servicios de mayor calidad. Claudia López, representante de una institución gubernamental. Sin embargo, también hay desventajas en la especialización excesiva. Puede haber una falta de flexibilidad y adaptabilidad cuando nos enfocamos demasiado a una tarea específica. En algunos casos, esto puede llevar a la falta de comunicación y colaboración entre diferentes áreas o departamentos. Víctor, emprendedor. Lucy, trabajadora independiente.